Bueno, voy a explicar aquí el algoritmo para dibujar una línea con OpenGL. Como siempre, vamos aquí a tener las librerías. En este caso, esta librería no la necesitamos, ni esto. Solo necesitamos la librería de mat.h y la de gelut.h para que sirvan todos los gelut. A continuación declaramos unas variables globales que vendrían a ser x inicial, x final, y inicial, y final. Esto para las dos coordenadas de los dos puntos que utilizaremos luego para hacer la circunferencia. Y creamos otros variables que van a ser x, y y r. Como siempre el display con lo mismo, con el flush. Em, el dibujar píxel igualito, como siempre, con sus cuatro parámetros, el de la coordenada X, coordenada Y los tres parámetros de color. Aquí pues como siempre el tamaño, puntos, el X, Y, como inicio puntos va a finalizar, que cambie los buffers, el flush para que sirvan y los parámetros de color que van a ser RGB. Luego esto es lo mismo, pero los mismos atributos, pero no para el píxel, sino para el eje, para que uno pinte el eje. Y aquí tenemos pues la función para dibujar el eje. Esto es lo mismo de siempre, lo que ya hemos trabajado en los tres talleres. Aquí esta es la vista de la cámara y dos ciclos for para que vaya recorriendo y vaya dibujando los píxeles. Y se crean ejes, los dos ejes. Aquí viene la función principal de este algoritmo, que es la de circunferencia. Primero pues colocamos que x sea igual a 0 y r lo despejamos de la ecuación de una circunferencia. Al despejar la r de la ecuación de la circunferencia nos da como resultado esto. Luego igualamos y igual a r. Ahora lo que hacemos es crear dos variables de incremento. El primer incremento va a ser a menos 2 por r. Aquí porque está como 5, porque por ejemplo yo lo podría cambiar por 1, por 2, por 3, por 4, por 10 incluso. O sea, va a ser A por R. Pero haciendo diferentes pruebas me di cuenta que el número 5 es como mejor se acomoda la circunferencia. Ahorita les voy a mostrar por qué digo esto. Y luego creamos un otro incremento que este sí puede ser que cualquier número. Puede ser 1, 2, 10, pero en este caso pues también haciendo las pruebas me di cuenta que era mejor el cero. Luego aquí lo que hacemos es un ciclo while que dice que mientras x sea menor o igual a y. ¿Por qué esta condición? Porque como ya vimos en clase, en la explicación que se hizo, tenemos esto. Aquí está el círculo, los ejes y este algoritmo está hecho a base de octantes y de simetría. Entonces, como vemos, este es el primer octante, segundo octante, tercer octante, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Para resolver este problema que es dibujar una circunferencia, en verdad solo tenemos que resolver, o sea, plantear el algoritmo para un octante. Y luego, por simetría, esto se debe dibujar en los 7 octantes restantes. Entonces, porque la condición está de x menor o igual que y, porque el octante se acaba cuando esta condición se da. Entonces, por eso, mientras esto esté aquí, que es esta condición, se va a ejecutar eso. Y luego lo reflejamos por simetría en los 7 octantes restantes. Aquí tenemos las coordenadas de los 8 octantes. Entonces la primera, esto ya lo vimos en clase. X, y, x menos x, menos y, menos x, y. Y luego x las invertimos. Y, x, menos y, x, menos y, menos x y y, menos x. Entonces esa es la razón de por qué la condición es esa. Luego vendríamos a ver con dos condicionales. Cuando el r es mayor que cero, x lo que va a hacer es aumentar. O sea, x va a aumentar y y va a disminuir. Por eso es que el círculo, o sea, por eso es que esta parte del octante va hacia abajo, o sea, va hacia abajo en y hacia la derecha en x. Porque, por ejemplo, si hubiéramos colocado aquí que y x disminuyera, entonces iría hacia acá
y que ya aumentara iría hacia acá, o sea que en verdad sería como esto. Por eso es la razón de esos dos incrementos. Luego colocamos que el radio sea igual al radio más el incremento uno y luego cambiamos los valores de los incrementos. ¿Por qué? Porque el incremento uno debe ser el doble que el incremento 2 y la mejor manera que se acomodan es de 4 y de 2. Luego, si esta condición no sea, o sea, si r es menor que cero, vamos a hacer que solo x incremente y que y quede igual. Y en este caso, los incrementos no va a ser el doble, sino va a ser el mismo incremento. Y luego lo que hacemos es llamar a la función dibujar píxel en las coordenadas. Como aquí vemos, dibujar píxel tiene coordenadas tiene parámetros x, y. Y estos parámetros son los mismos, sino que solo en vez de eso tenemos aquí nuestras coordenadas. Entonces, estas 7 coordenadas, 8 coordenadas, perdón, que acá, 8 llamados a la función dibujar píxel con sus parámetros, van a ser estas 8 coordenadas que están acá. Y ya, ahí se cierra el ciclo while. Luego, pues con el botón, perdón, la función ratón, tenemos que, pues como siempre, el parámetro botón, como es estado, x y y. Entonces decimos que si se oprime el botón izquierdo, tome la variable x inicial como x y y inicial como y. O sea, esto es lo mismo que en los talleres pasados. Y que pinte el píxel para saber uno dónde tiene el punto de inicio, que sería algo así como el centro de la circunferencia. Y luego dice que si el botón derecho está hacia arriba, tome el X final como X y el Y final como Y. Y dibuje el píxel dibuje el píxel tomado para que uno sepa desde dónde va, desde el centro hasta el radio. O sea, hasta el punto que toca el radio. Y ahora sí llamamos a la función circunferencia con sus 4 parámetros. Las coordenadas del centro y las coordenadas del punto final. Y luego, para cerrar el programa, que si se oprime el scroll, cierra el programa. Y finalmente el main, que también es el mismo de siempre, con el int, el display mode, el window size, que en este caso es de 800 por 800, que es el que más me gusta para la configuración de pantalla, que se llame nuestro ejecutable circunferencia, ejecute display, y el clear color que sea el fondo, que ejecute la función ratón, luego dibujar eje y el main loop. Entonces vamos a hacer unas pruebas, pero primero voy a abrir esta parte para explicar lo de A-2R. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto acá, esperemos a que ejecute. Bajamos esto por acá. Entonces tenemos, con clic izquierdo hacemos nuestro punto inicial, que sería el centro, y con clic derecho hacemos nuestro siguiente punto y se genera la circunferencia. Listo. Entonces, ahora lo voy a cerrar. ¿Qué pasa si yo coloco aquí 10? Esperamos a que ejecute. Bajamos aquí. Como vemos, pareciera que se vuelve más rápido, pero al hacerlo más, el círculo mucho más pequeño, vemos que no parece un círculo, sino va a aparecer en forma de rombo. Cuando círculos grandes no importa, pero como al tener al tener un espacio tan pequeño de calcular los incrementos, el 10 se va a volver como una elipse, perdón, como un rombo en vez de como un círculo. Eso con el 5 no pasa. Por ejemplo, volvamos al 5. Ejecutamos. Ejecutamos y hacemos otra vez la prueba. ¿Sí? Cuando lo hago pequeño, así lo haga pequeño, sigue pareciéndose un círculo y no
y no un rombo. Aunque al hacer círculos más grandes se demora más. Pero aquí en este, por ejemplo, este caso nos sirve para ver cómo funcionan octantes. Porque por ejemplo vamos a un círculo medio grande. Como vemos, la circunferencia no se pinta totalmente de una vez, sino se pinta por octantes, o sea, se pinta el primero y luego la reflexión del primero, luego el segundo la reflexión y así se van reflejando y es como si rotara los píxeles para que se formara la circunferencia. Otra cosa que hay que aclarar es que, por ejemplo, si aquí colocamos un más en vez de un menos, no se va a crear una circunferencia, sino una especie de rombo o sea, una especie de rombo, exacto. Eso sí colocamos el más. Igual, esto también cambia si en vez de, por ejemplo, aquí colocamos 5 colocamos 3. Entonces lo que pasa es que cada vez se van a ir haciendo más corticas estas partes. Voy a coger un valor más diferente para que se vea más el cambio. Ahí está. Entonces por eso debemos dejar un valor negativo. Entonces lo voy a dejar como estaba, 5 menos 2R. Em, bueno, entonces finalmente pues voy a hacer otra prueba para comprobar que sí sirva. Ejecutamos aquí el ejecutable, circunferencia, los ejes. Lo vamos a hacer primero desde el centro, por ejemplo, de acá a acá. Y como vemos, ahí se hicieron que no se llenó. Por ejemplo, el recorrido no fue este, en sentido de las manecillas del reloj, sino fue de acá a acá, luego de acá a acá, luego de acá a acá, luego de acá a acá, y empezó a rotar. O sea, empezó de acá a acá, de acá a acá, y luego empezó a hacer esto, para completar la circunferencia, ya que la circunferencia la estamos haciendo por octantes gracias a la simetría del triángulo, del círculo, perdón. Entonces vamos a hacer uno que no sea centro que el centro no sea en 0,0. Como ven, la circunferencia, de nuevo, no se pinta en, no se pinta seguidamente, sino por pedacitos, ya que es los octantes. Tan, 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 tan. Bueno, eso fue todo. Gracias.